nuestra clase del día de hoy. Básicamente tenemos que hacer un problemita todavía de esfuerzo cortante y luego nos vamos a empezar o vamos a ir al capítulo 3 para ver lo que son las deformaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla para poder presentarles la clase. Ahora sí. Bien, ese es el problema que nos faltaba, entonces vamos a empezar a resolver para que podamos seguir avanzando en materia. Bien, dice el problema. La viga rígida BCD está unida por pernos a una varilla de control en B, a un cilindro hidráulico en C y a un apoyo fijo en D. Los diámetros de los pernos utilizados son diámetro en B igual al diámetro en D igual a 3/8 de pulgada. Diámetro en C igual a media pulgada. Cada perno actúa en cortante doble y está hecho de un acero para el que el esfuerzo último de corte es 40 KSI. La varilla de control AB tiene un diámetro de 7/16 de pulgada y es de un acero con esfuerzo último a la tensión de 60 KSI. Si el mínimo factor de seguridad debe ser punto aparte. Bien, entonces como en problemas de este tipo siempre comenzamos con el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para ese diagrama tenemos en consideración el punto B, el punto C y el punto D. Lógicamente, en esos puntos las fuerzas que vamos a considerar son las siguientes. Tenemos una fuerza que podemos llamar tensión en AB. Vamos a tener acá una reacción que llamamos tensión en D. Y lógicamente esta fuerza, que será la tensión en C. Las distancias que vamos a considerar, de acuerdo a nuestra figura, ...6 pulgadas y 8 pulgadas. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre que vamos a considerar nosotros para la solución del problema. Comenzamos con la estática. Vamos a decir sumatoria de momentos en D igual 0 y el sentido horario positivo voy a considerar para el momento. Entonces me sitúo en el punto D. Voy a tener menos voy a considerar la varilla de control AB. Una varilla de control AB, yo voy a tener un esfuerzo normal.
Entonces, el esfuerzo en AB va a ser igual a la tensión de AB sobre el área de AB. Eso debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. Entonces, tenemos que la tensión AB es 0,57 veces la tensión C, dividido entre el área de AB. Me dice que el área de AB tiene un diámetro de 7 sobre 16 pulgadas y cuartos por el diámetro al cuadrado. Tendería a ser igual a 60 sobre el coeficiente de seguridad, que es 3. Entonces, de ahí calculamos la tensión en C. ¿Qué nos va a dar? A ver, calculemos. 60 por pi por 7 sobre 16 al cuadrado. Ahora dividimos entre 3, entre 4 y entre 0,57. Tenemos 5,27. Kilolibras, ¿no? Kips. Ese es uno. Inciso B. Ahora vamos a analizar el perno en B. Este perno en B, por lo que estoy viendo, tiene un cortante doble. O sea que tengo que dividir entre 2 veces el área. El cortante en B será igual, otra vez la tensión en AB, sobre 2 veces el área del perno en B, menor o igual al tau admisible sobre el coeficiente de seguridad. La tensión AB, 0,57 tensión C. 2 por el área. El área es del perno, tengo el diámetro en B. Entonces, pi cuartos, 3 octavos al cuadrado, igual a 40, que es el esfuerzo cortante último, entre 3. Entonces, de aquí tengo la tensión C. Calculamos. 40 por 2 por pi por 3 octavos al cuadrado. Entre 3, entre 4 y entre 0,57. 5,17. Kips. Bien, ya tengo otro valor de fuerza. Inciso C. Veamos el perno en D, que también tiene cortante doble. Hay un micrófono encendido, apaguen por favor. Entonces, en D voy a tener la tensión en D sobre 2 veces el área D, menor o igual que el admisible sobre el coeficiente de seguridad. Entonces, la tensión en D, 0,43, tensión C, sobre 2 por pi cuartos, el diámetro de D al cuadrado, que también es 3 octavos, igual a 40 sobre 3. O sea que la tensión en C en este caso va a ser, calculamos,
en D. Sí, diámetro de D es 3/8 cuadrado. Me falta entre 3 no he hecho. 6,85. Va saliendo un número muy grande. Ahora sí. Inciso D. Finalmente, el perno en C, que como vemos en C también hay un cortante doble. Donde tenemos la tensión en C sobre 2 veces el área de C, menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. Entonces tengo la tensión en C sobre 2 por pi cuartos, el diámetro de C es 1/2. Y el cortante admisible 40/3. Entonces tengo la tensión en C. A ver, ¿cuánto nos da esto? $5,23. Bien, de todas estas fuerzas en C que he calculado en todas estas opciones, tengo que escoger una. Lógicamente, la menor fuerza calculada. Entonces C escoge la menor fuerza, donde T sub C, de acuerdo a esto, vale 5,17 kips. Esa es la respuesta a este problema. Bien, hemos visto este problema, entonces nos vamos ahora al texto para poder presentarles la teoría que continúa a la materia. Tenemos el capítulo 3, entonces. Deformación simple. Bien, hemos visto todas las opciones hasta ahora de lo que generan las fuerzas, ¿no es cierto? Hemos hablado de un esfuerzo cortante, un esfuerzo normal, un esfuerzo de contacto lateral o aplastamiento. Ahora vamos a ver lo que es la rigidez de los materiales, es decir, que con la acción de las fuerzas que estoy aplicando, yo voy a poder ver que los cuerpos sí se deforman, de forma muy leve, muy pequeñita, pero sí sufren una deformación. Puede ser que crezcan o puede ser que se achiquen. Entonces, vamos a ver esa situación en este capítulo. Entonces, comenzamos. Anteriormente se analizaron los esfuerzos que las cargas aplicadas a una estructura o máquina crean en varios elementos y conexiones. Además, se aprendió a diseñar elementos y conexiones sencillos para que no fallen en condiciones específicas de fuerza o de carga. Otro aspecto importante del análisis y diseño de estructuras se relaciona con las deformaciones causadas por las cargas que se aplican a la estructura. Obviamente, es importante evitar deformaciones tan grandes que impidan a la estructura cumplir el propósito para el que está destinada. Entonces, nosotros presentamos un elemento prismático y afectamos a ese prisma por un par de fuerzas P. Vamos a ver que por la acción de estas fuerzas, el prisma tiene
tiende a crecer. Entonces trasladamos el crecimiento a un solo extremo. Y a ese crecimiento vamos a denominar con el símbolo delta. No está presentando pantalla. Estoy viendo en las dos máquinas, en las dos estoy presentando. A ver, pero voy a revisar. ¿Ya? Se ve normal. ¿Se ve normal? Sí, a ver. Se ve normal. La señal tal vez. Sí, si reinicias tu Meet, porque estoy yo. Normal, Inge. Control. Sí, tengo control en las dos, con los dos enlaces y justamente para evitar ese problemita estoy presentando. Por favor. Ya. Sí, ya, listo. Bien, continuamos entonces. Les dije, hemos llamado delta, o sea, tenía una longitud inicial. Luego de aplicar la fuerza, mido y tengo una longitud final. Entonces, lo lógico es pensar que la deformación va a ser igual a la diferencia de las dos longitudes. La longitud final menos la longitud inicial. Pero para esta relación, nosotros no solamente vamos a depender de la variación de longitud. Cuando yo quiero calcular la rigidez de un elemento, ¿sí? No solamente debo basarme en lo que va a variar las longitudes. Tengo que considerar 4 variables, ¿sí? Entonces, para la ecuación de la deformación, yo voy a generar una ecuación que implique a 4 variables. ¿Cuáles son esas variables? La magnitud de la fuerza aplicada. Lógicamente, si la fuerza es mayor, la deformación tiende a ser mayor. La magnitud del área de sección transversal también juega un papel, un rol importante en lo que es la deformación. ¿Cuánto mide su área de sección transversal? Ahora, otro aspecto importante es el material del cual está compuesto el elemento. O sea, si es de plástico, deformará una cantidad con la misma fuerza versus a que si es de acero o de madera, ¿sí? Dependemos del material. Y finalmente, la longitud del elemento. A mayores longitudes, mayores deformaciones. Entonces, estas son las 4 variables que yo debo involucrar en mi ecuación de deformación, no la que está acá en este momento en exposición, que solamente involucra la longitud, sino una ecuación real para la deformación debe ser considerada con estas 4 variables, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo logramos esto? Justamente realizando un ensayo de laboratorio, que vamos a denominar el ensayo de tracción o de tensión. Entonces, para poder nosotros desarrollar una expresión que nos permite evaluar la deformación de un cuerpo, debemos realizar el ensayo de tensión o de tracción. Para esto se considerará una probeta de ensayos. El ensayo se va a realizar en un laboratorio de materiales, donde vamos a utilizar una prensa hidráulica o mecánica. Se debe cumplir las siguientes características para realizar el ensayo de tracción. Lógicamente vamos a obtener una probeta, porque el material real a veces por las dimensiones de nuestros equipos de laboratorio no ingresan o no pueden ingresar a las máquinas. Por tanto, obtenemos una probeta. Y esa probeta de ensayos tiene que cumplir estas características. La característica física. El material debe ser homogéneo. ¿Qué significa esto? Que en toda la probeta debo tener el mismo material, no debe variar la composición de mi material. Por eso hablo de que el material debe ser homogéneo. La característica geométrica. El área de sección transversal de la probeta debe tener la misma forma que el área que tiene el elemento original que vamos a ensayar. Si es sección rectangular, debe ser sección rectangular. Si es circular, debe ser sección circular. Solamente que por las características y condiciones del ensayo, debemos reducir las dimensiones a escala. Lógicamente, en el área o en la zona donde voy a realizar el ensayo de tracción, necesariamente el área debe ser constante. Finalmente, vamos a considerar la característica mecánica. ¿Qué significa la característica mecánica? Está relacionada con las fuerzas que se han de aplicar. La fuerza que yo voy a aplicar debe ser axial,
¿Qué significa? Que debe ser una fuerza normal. La fuerza normal que genera esfuerzos de tracción y de compresión. Entonces, la fuerza aplicada debe ser axial y constante. Se considera una fuerza constante cuando la velocidad de aplicación de la misma es menor que 3 milímetros sobre minuto. Eso significa que la velocidad de nuestro ensayo va a ser muy lento. No vamos a tener velocidades grandes y lógicamente las máquinas de tracción sí se pueden graduar para estas velocidades lentas, ¿sí? Tenemos la máquina universal de ensayos. Entonces, en esta zona donde estoy marcando con el punterito, vamos a colocar la probeta. El portaprobetas o portamuestras está en los extremos, donde en unos casos se ajusta mediante un tornillo y en otros solamente es una mordaza que genera un apriete de la probeta, de manera que no zafe cuando estoy aplicando la fuerza. Entonces, las probetas lógicamente van a ser normalizadas. Vemos donde hemos marcado la longitud L, el área permanece constante. Entonces, la fuerza que voy a aplicar va a ser axial, es decir, voy a tener un cabezal fijo y un cabezal móvil. El cabezal fijo normalmente es el superior y el móvil es el inferior, que es el que va a trasladarse hacia abajo generando la fuerza axial, en este caso de tracción, ¿sí? La variación de longitud voy a medir con sensores que se colocan dentro del límite de análisis de nuestra probeta. Perfecto. Esa es la máquina universal. La probeta de ensayos, como les dije, va a tener sus dimensiones normalizadas. Entonces, ¿qué voy a medir? Lo principal que voy a medir es la distancia entre los dos puntos que he marcado, donde voy a medir la longitud inicial. Luego, transversalmente voy a medir el área inicial de mi probeta. Coloco a la prensa y empiezo a aplicar la fuerza. La fuerza se va a aplicar lentamente. Entonces va a existir un instante en que en uno de los puntos de la probeta dentro donde he medido la longitud inicial, va a empezar a disminuir el área de sección transversal, notoriamente, como este caso. ¿Para qué? Para que después de un instante se fracture la probeta por esa zona. A esa reducción de área en porcentaje se conoce con el nombre de estricción. La reducción de área es la estricción. Y lógicamente, debido a la tracción, la probeta se va a fracturar. Volvemos a unir las dos partes en las cuales se ha convertido la probeta para poder medir una longitud final y de esa manera tener una relación de cuánto se ha alargado nuestra probeta. Entonces, lógicamente, dentro de la zona de área constante yo voy a generar dos marquitas y dentro de esas marcas voy a medir la longitud inicial. También se mide el área inicial. Una vez aplicada la fuerza axial, la probeta va a cambiar de longitud y en la zona más débil se generará una disminución del área hasta fracturarse y dividirse en dos partes, que se vuelven a unir para medir la longitud final y también medimos el área final transversalmente para medir su estricción, ¿sí? Entonces, a medida que realizamos el ensayo, se obtiene el diagrama conocido como esfuerzo versus deformación unitaria. Perdón, ¿qué mostramos a continuación? Este es el diagrama característico de un ensayo de tracción a una probeta de acero, pobre en carbono, un SAE 1010, ¿sí? Entonces, las zonas o puntos más importantes a considerar en este diagrama son: vemos que inicialmente tiene una variación lineal homogénea, es una línea recta constante, hasta alcanzar lo que vamos a denominar el límite de proporcionalidad. O sea, vamos a definir ese punto. A partir de ese límite de proporcionalidad, que justamente nos divide el diagrama en dos zonas, por eso se traza una línea punteada. También es conocido como límite de elasticidad, ¿sí? Este límite de elasticidad divide en dos zonas nuestro diagrama. Una zona que denominamos zona elástica
Y cuando sobrepasamos ese límite de elasticidad, denominamos zona plástica. ¿Cuál es la diferencia de esas dos zonas? La zona elástica nos permite a nosotros que cuando liberamos al elemento o a la probeta de la fuerza externa, este, al igual que un elástico, retorna a sus condiciones iniciales. Es decir, todo lo que se ha estirado o crecido retorna a su condición inicial, se pierde. Por eso es zona elástica, porque el material actúa como un elástico. Pasamos la elasticidad, entramos a lo que vamos a denominar zona de fluencia. La fluencia, o también denominado sedencia, es una zona donde el material se va a deformar sin necesidad de que yo incremente el valor de la fuerza externa. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Que como sabemos, los metales se unen o generan la unión de átomos a través de enlaces metálicos, que son enlaces perfectos, ¿sí? O sea, tienen formas y dimensiones compactas, normalmente en forma de cubos. Entonces, cuando alcanzamos el límite de elasticidad, estamos sobrepasando el valor de atracción energética en lo que respecta a los enlaces metálicos. ¿Qué vamos a generar? Vamos a generar un caos en los enlaces, porque los átomos de la última capa se van a liberar y se van a ir a enlazar con otros átomos. Entonces vamos a tener una especie de caos molecular acá. Por eso es que en la fluencia el material se deforma sin necesidad de que yo incremente la carga. Eso es porque ha alcanzado un límite de energía de atracción. Una vez que se han enlazado nuevamente los átomos y han generado otra vez enlaces metálicos, nuevamente debo aumentar la fuerza para ir deformando, y esto va generando una especie de curva hasta alcanzar un punto que denomino el esfuerzo último o el límite de resistencia. ¿Sí? Acá estará el esfuerzo normal máximo. ¿Para qué? Aquí justamente empieza a disminuir el área. Entonces, si voy a dividir entre menos área, lógicamente, la deformación va a aumentar. Y voy a necesitar, a partir de este punto, menor fuerza externa hasta alcanzar la fractura del elemento. Pero ese es un punto de fractura aparente, porque una condición que hemos dado es que el área no debe cambiar, debe ser constante. En la realidad cambia, pero lo que hacemos es, mediante métodos estadísticos, mantenemos el área constante y vamos a ver el incremento de fuerza para ver cuál sería el punto de fractura real de la probeta. Pero a nosotros nos va a interesar en la materia distinguir y obtener los valores del esfuerzo normal máximo, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo del límite de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esos esfuerzos para poder determinar la resistencia de los materiales o qué valor de fuerza externa puedo entregar a un elemento para que no se fracture. Desde ya, nosotros cuando diseñamos un elemento de máquina o un elemento de estructural, no debemos trabajar en la zona plástica. Si hacemos eso, debemos tener consideraciones diferentes en el análisis de resistencia de materiales. El trabajo en la zona plástica tiene una diferencia en cuanto a su consideración versus el trabajo que se va a realizar en la zona elástica. Entonces, nosotros en resistencia de materiales 1, los valores de esfuerzos siempre vamos a considerar dentro de la zona elástica, o sea, que no alcancen, o si alcanzan, lleguen a duras penas al límite de proporcionalidad. ¿Sí? Es así que dentro de esa zona elástica yo voy a considerar dos puntos. Como aquí tengo una línea recta, es una variación lineal uniforme, hemos dicho, entonces voy a conformar un triángulo rectángulo, donde el cateto vertical será el esfuerzo normal y el horizontal representará la deformación unitaria del elemento. Voy a poder calcular la pendiente de inclinación de la línea simétrica o proporcional de esta primera zona. Entonces, voy a analizar la zona de proporcionalidad y vamos a calcular la pendiente de esa línea recta. Calculamos la tangente del ángulo, que va a ser el cateto opuesto al esfuerzo normal sobre el cateto adyacente, que es la deformación unitaria. A esta tangente de alfa, o sea, la que me mide
el grado de inclinación, si quieren, de esa zona elástica del ensayo, voy a darle un nombre. Se llamaba módulo de Young, en homenaje al científico Young, que fue el que demostró esto. Pero después, por convención, se ha decidido que se denomine módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces, a esa pendiente voy a simbolizar con la letra E mayúscula y eso va a representar para mí el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad va a ser una característica propia de cada material. Es decir, cada material, aluminio, cobre, titanio, acero y demás, van a tener diferentes ángulos o diferentes pendientes. Por tanto, van a tener un diferente valor de módulo de elasticidad. El plástico será muy leve su pendiente, en cambio el diamante es bastante pronunciado y no tiene un límite, una zona de fluencia perfectamente establecida. Entonces, nosotros consideramos eso. O sea, como hemos dicho que el módulo de elasticidad es una característica propia que tiene cada material, el valor se va a obtener al calcular la pendiente en el diagrama esfuerzo-deformación. O sea, siempre la pendiente se obtiene en los laboratorios, ¿sí? Bien, acá estamos mostrando cómo varían las pendientes en el diagrama esfuerzo-deformación. Por ejemplo, para el concreto hormigón tenemos una pendiente menos pronunciada que para la del aluminio o del fierro fundido y del acero en alto carbón. Pero hemos dicho que el acero pobre en carbón tiene una fluencia que sí podemos reconocer en el ensayo, cosa que no sucede con el acero de alto carbón o, por ejemplo, el vidrio, que son materiales muy resistentes, o sea, de alta resistencia, pero frágiles. Se fracturan fácilmente, no resisten al impacto, ¿sí? Bien, ¿cómo yo voy a determinar en ese tipo de materiales la fluencia o el límite de elasticidad si no tengo fluencia? Les repito. Entonces hago esta consideración. Tengo el diagrama esfuerzo versus deformación. Tengo el diagrama que he obtenido en un ensayo de un material muy resistente. ¿Qué hago? Trazo una línea paralela a la inicial de mi curva. ¿Sí? He trazado aquí y traslado en forma paralela considerando el 0,2% de la deformación total. Entonces, considerando el 0,2% de la deformación total, he trazado una línea paralela y donde corta esa línea paralela con el diagrama, diremos que está el límite aparente de proporcionalidad o el límite de elasticidad. Allí estará también la fluencia, que no es notoria, ya que no deforma mucho este material. Entonces, ese es un método estadístico que se realiza para poder determinar el límite de proporcionalidad en diagramas donde no se puede establecer a ciencia cierta dónde está este límite. Ahora, el material de mayor resistencia tendrá una pendiente más pronunciada respecto al de menor resistencia. Eso les decía. Por eso es la comparación de pendientes. Entonces, de esta manera yo creo que ya se entiende la aplicación del módulo de elasticidad. Normalmente para cada material va a ser un dato nuestro. ¿Por qué? Porque se ha obtenido ese módulo de elasticidad mediante ensayos de laboratorio. ¿Sí? Bien. Entonces, establecemos ahora la ley de Hooke. Nosotros nos situamos en el diagrama en la zona elástica y tenemos los dos puntos marcados. Y a partir de eso, definimos la ley de Hooke. ¿Qué establece la ley de Hooke? La ley de Hooke establece que el esfuerzo normal es proporcional al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la ley de Hooke está establecida acá. El esfuerzo normal directamente proporcional al material que compone el cuerpo multiplicado por su capacidad de deformación, o sea, la deformación unitaria. Reemplazamos las equivalencias en ecuación de estas dos relaciones. Por ejemplo, en vez del esfuerzo yo reemplazo la fuerza sobre el área. Y en vez de la deformación unitaria voy a ver que la deformación unitaria es la deformación longitudinal dividido entre la longitud del elemento. Reemplazo en la ley de Hooke
Y de ahí despejo la deformación. ¿Qué voy a tener? Que la deformación va a ser igual a la fuerza por la longitud dividido entre el área y el módulo de elasticidad. PL sobre A por E. ¿Dónde? La deformación delta es la deformación longitudinal. P es el valor de la carga o fuerza axial que sí está siendo aplicada. L, la longitud inicial del cuerpo. A, el área de sección transversal. Y E es nuestro módulo de elasticidad que representa el material del cual está compuesto nuestro elemento o cuerpo que vamos a calcular. Entonces, acá están las 4 variables que habíamos indicado al iniciar la clase. Nosotros vamos a tener una ecuación en función de esas 4 variables. ¿Qué estoy pudiendo apreciar aquí? Que la deformación es directamente proporcional a la fuerza y a la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la fuerza sea más grande, la deformación será más grande. Si la longitud es mayor, la deformación será mayor. En cambio, es inversamente proporcional al área de sección transversal y el módulo de elasticidad, o sea, el material. Si el área es grande, la deformación será pequeñita. Si el material es muy resistente, tiene una pendiente bastante pronunciada, o sea, un módulo de elasticidad grande, la deformación es pequeña. De ahí sacamos que los elementos de alta resistencia deforman muy poco y son frágiles. O sea, no resisten al impacto, se fracturan. Esta es la fórmula que vamos a utilizar en la solución de algunos ejemplos. ¿Sí? Pero antes de ir a los ejemplos, vamos a hablar de lo que es el esfuerzo de trabajo y el factor o coeficiente de seguridad. ¿Sí? Bien, veamos. El esfuerzo de trabajo es el esfuerzo real que soporta el material bajo la acción de unas cargas y no debe sobrepasar al esfuerzo admisible. ¿Qué es el esfuerzo admisible? El esfuerzo admisible es el máximo esfuerzo al que puede ser sometido un material. Me explico. Cuando nosotros tenemos un problema inicial, nos van a dar el dato de fuerzas que van a actuar sobre el elemento o bloque que vamos a analizar. Entonces, esas fuerzas van a generar el esfuerzo de trabajo. Yo siempre voy a comparar el esfuerzo que obtenga con las fuerzas reales que están actuando en mi elemento con un esfuerzo que llamo admisible. Para seleccionar un material, entonces hemos visto que cada material tiene un valor de módulo de elasticidad, pero a su vez el material tiene un valor máximo de esfuerzo y estamos llamando esfuerzo en el límite de proporcionalidad o el esfuerzo último. A ver, vamos a volver al diagrama, esfuerzo de formación. Acá. Voy a tener el valor del laboratorio, me van a dar para cada material el esfuerzo en la proporcionalidad o el esfuerzo último o límite de resistencia. Estos dos me van a dar. Entonces, debo dividir esos esfuerzos que para mí van a ser los esfuerzos admisibles. Voy a dividir entre el coeficiente de seguridad. ¿Sí? Y el coeficiente de seguridad debe ser un número entero, mayor que 1, mayor que la unidad. Entonces, de esa manera, si uso el límite de proporcionalidad, mi coeficiente de seguridad debe ser más pequeñito. En cambio, si uso el esfuerzo último, aproximadamente se dice que para que yo ingrese dentro de la zona elástica, cuando tengo el esfuerzo último, solamente debo considerar el 60% del valor de ese esfuerzo. O sea, mi coeficiente de seguridad va a ser más grande. Entonces, para el diseño, el esfuerzo admisible me proporciona el análisis de laboratorio o cuando yo compro un material, el que me vende el material me va a decir cuánto resiste ese material. Y de ahí tengo el esfuerzo admisible. Lo mismo cuando preparamos morteros de hormigón, siempre separamos en función de la mezcla cemento, agua, siempre separamos los módulos para hacer ensayos, ¿no es cierto? Hacemos ensayos y de esa manera determinamos su esfuerzo admisible en el laboratorio. Y sabemos qué fuerza va a soportar
como fuerza de trabajo. Entonces, este esfuerzo admisible debe ser menor que el esfuerzo en el límite de proporcionalidad. Para ello vamos a dividir ese esfuerzo entre el coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad, como les he dicho, debe ser mínimamente el valor 1, o sea, donde n es mayor o igual que 1, o sea, puede ser 2, 3, 4, 5 y así, en función de qué seguridad quiera darle yo a lo que estoy diseñando, ¿sí? Entonces, tenemos que el esfuerzo de trabajo va a ser igual al esfuerzo de fluencia, o que ahora estoy llamando esfuerzo admisible, que es el mayor valor de esfuerzo al que puedo llegar, pero para garantizar divido eso entre un coeficiente de seguridad. Entonces, si yo digo que el esfuerzo de trabajo es la fuerza sobre el área y despejo el área en esa relación, fíjense la relación que tengo, que el área es igual a la fuerza, al coeficiente de seguridad y al esfuerzo admisible. ¿Qué quiere decir esto? Si el área es directamente proporcional al coeficiente de seguridad, entonces si yo doy una seguridad mayor a mis diseños, es decir, para mayor valor de seguridad de n, el área tiende a ser mayor. Por tanto, el diseño que yo voy a realizar no va a ser económico, porque estoy gastando más material para tener más área. Entonces, mientras más seguridad dé a mis elementos o cuerpos que estoy diseñando, mientras mayor es la seguridad que dé, más antieconómico es, o sea, voy a gastar más plata, ¿sí? Entonces debemos, ya con la experiencia, vamos a aprender a calcular y a conjugar este valor de seguridad. Pero no debemos exagerar, a veces por hacerlo más barato, damos coeficientes de seguridad pequeñitos y pasa lo que ha pasado con muchos techos que se han caído en los coliseos, ¿no? Entonces debemos ser coherentes en el cálculo. No por ganar una licitación y hacerlo más barato, vamos a hacer las cosas inseguras, que después nos pueden llevar a la cárcel, ¿sí? Eso tenemos que cuidar. Un ingeniero debe diseñar estructuras, máquinas baratas, pero a su vez seguras. Por eso viene esta relación aquí, ¿sí? Como les digo, si quiero dar más seguridad, voy a ser menos económico. Y de repente pierdo la licitación. Debo tener puntos coherentes y que me sirvan de tal manera de que haga barato, pero seguro. ¿Sí? Esa es la función del ingeniero. Perfecto. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ir nuevamente a nuestra pizarra para resolver ejemplos que tenemos de esta parte de la deformación unitaria y vamos a usar ahora ya con más conocimiento el coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad, este valor, depende mucho de qué confiabilidad tenga yo a donde están procesando el material. Por ejemplo, si compro acero que procesan en el Perú versus un acero que procesan en Alemania o en el Japón, voy a ver que hay diferencias en cuanto a las técnicas de procesamiento. Entonces, ¿qué voy a decir? La confiabilidad es diferente, ¿sí? Si yo compro de lugares, como les digo, muy confiables, pero también va a ser muy caros los aceros. Entonces, debo aprender a conjugar eso, ¿sí? La confiabilidad es muy importante. En la aviación, por ejemplo, el coeficiente de seguridad que usan es el menor posible, es 1. Pero sí, los que proveen material son aleaciones de aluminio a los fuselajes de los aviones o a la estructura del avión. Tienen que ser livianitos, ¿no? Para poder elevarse y poder volar. Entonces, estos proveedores de material son de técnicas muy especiales y especializadas que dan confiabilidad a lo que están procesando. Por eso es que yo al diseñar voy a usar un coeficiente de seguridad de 1, porque voy a confiar plenamente en el que está procesando el material. ¿Sí? Pero si voy a ir, por ejemplo, a comprar herramientas en una ferretería donde me dan una marca garantizada versus en la cancha que sabe Dios de dónde han obtenido el material, entonces, por experiencia propia les digo, una vez se compré en 10 bolivianos un juego de destornilladores, pero nunca he podido aflojar un tornillo con esos destornilladores baratos, siempre se me han doblado, se han dañado.
Por eso es preferible invertir unos pesos más y comprar una marca por lo menos reconocida que nos va a durar para el trabajo que queremos realizar. Es bastante importante eso de la confiabilidad, ¿sí? Y de dónde estoy obteniendo el material. Bien, muchachos, entonces, con esto vámonos a hacer un ejemplo. ¿Dónde estamos? Este es MBO, este. Estoy yendo a la pizarra, entonces. No es esta. Ahí. Está cargando la pizarra. Mientras carga, hacemos modo pantalla completa. Perfecto. Ya estamos. Dice, para la estructura mostrada en la figura, determinar los esfuerzos normales de cada bloque, donde A1 es 2 centímetros al cuadrado, A2 5 centímetros al cuadrado, A3 8 centímetros al cuadrado, si E es 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Más que determinar los esfuerzos, vamos a determinar la deformación total, ¿sí? Deformación total. Voy a cambiar el enunciado cuando esté cargando esta solución al Classroom, ¿sí? Perfecto. Primero verificamos el equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. Todas las fuerzas están en el eje X. Entonces tengo menos 5.000 más 2.000 menos 5.000 más 8.000 igual 0. Entonces veo que tengo menos 10.000 y más 10.000. Sumando, 0 va a ser igual a 0. Entonces estoy en equilibrio, por tanto puedo proceder a seccionar mi sistema de bloques. Voy a considerar, como hemos visto en la ecuación de deformación, dependemos de 4 variables. Las 4 variables son, se lo anoto la ecuación, P por L, o sea, fuerza, longitud, área y módulo de elasticidad. Si cambiamos el material, debo seccionar. Si cambiamos el área, debo seccionar. Si cambiamos la longitud, también, o la fuerza. Entonces, estoy trabajando en función de estas 4 variables. Por tanto, aquí voy a ver que tengo la sección 1. Está cambiando el área y la fuerza. Una sección 2 y una sección 3. Me está faltando un dato más que es la longitud. Entonces, vamos a considerar las longitudes siguientes. .06 metros, 0,8 metros y 1 metro. Perfecto, con eso creo que estamos completos. Bien, entonces, vamos a la sección 1 en nuestro análisis. En la sección 1 tengo el siguiente diagrama de cuerpo libre. Donde tengo la fuerza de 5.000. Y como reacción interna, tengo el esfuerzo, que voy a decir del bloque 1 por el área 1. Entonces, aplico ecuaciones de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerzas en X igual 0.
donde voy a tener que menos 5.000 más el esfuerzo 1 por el área 1 es igual a 0, de donde el esfuerzo 1 es igual a 5.000 entre el área 1, o sea, 5.000 entre 2. Mi esfuerzo 1 es igual a 2.500 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Y me fijo el sentido de las flechitas de la reacción interna, o sea, las que están con celeste. Veo que esas flechitas se están alejando del cuerpo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que este elemento está sometido a tracción. ¿Por qué estoy identificando esto? Porque cuando yo haga las deformaciones, tracción va a tener signo positivo y compresión negativo. ¿Qué quiere decir? Que con tracción va a crecer mi cuerpo y con compresión se va a achicar. ¿Sí? Eso es. Perfecto, entonces. Vamos ahora justo a ver la deformación. La deformación del bloque 1 va a ser la fuerza P, la longitud, el área, el módulo de elasticidad del bloque 1. O sea, la deformación 1 es. ¿Cuánto vale la fuerza P? 5.000. Siempre esa fuerza voy a sacar del esfuerzo. Como es P sobre A el esfuerzo, entonces de ahí sale la fuerza P. La longitud hemos anotado 0,6. El área 2. Y el módulo de elasticidad me dice que es 2 por 10 a la 6. Entonces, la deformación 1 va a ser 5.000 por... Ah, no, un ratito, aclarando. Esto está mal. Tengo que llevar a centímetros, ¿no? 0,6 son metros. 60 centímetros. Ahora sí. 0,075 centímetros. Esto es lo que va a deformar el primer bloque. Veamos ahora el segundo bloque, o sea, la sección 2. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre para la sección 2. Donde las fuerzas serán 5.000 y 2.000. Lógicamente, 5.000 es mayor que 2.000. Tiende a irse a la izquierda del bloque y yo voy a considerar reacciones a la derecha. El esfuerzo 2 por el área 2. Nuevamente aquí aplico equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Menos 5.000 más 2.000 más el esfuerzo 2 por el área 2 igual 0. Despejo el esfuerzo 2. Será 3.000, o sea, menos 5.000 más 2.000 es menos 3.000. Va al otro lado con más 3.000 sobre el área 2. O sea, 3.000. Y el área 2 vale 5. O sea, que mi esfuerzo 2 va a ser igual a 600 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Tengo el esfuerzo 2 y este esfuerzo también es de tracción. De acá, ahora la deformación 2. P
L, A, E en 2. La fuerza P, ¿cuánto vale la fuerza P? Hemos dicho que es la fuerza que está actuando en el esfuerzo. Entonces vale 3.000. La fuerza 2 vale 3.000. La longitud del tramo, 0,8 metros, 80 centímetros. El área, 5. Y el módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6. O sea que la deformación del bloque 2 es, calculamos, 3.000 por 80 entre 5 y 12 a la 6. 0,024 centímetros. Como ven, las deformaciones son muy pequeñitas, ¿no? Bien. Nos vamos a la sección 3. Las fuerzas. 5.000, 2.000 y 5.000. La reacción esfuerzo 3, área 3. Perfecto. Equilibrio, suma de fuerzas en X igual 0. Entonces, menos 5.000 más 2.000 menos 5.000 más el esfuerzo 3, área 3 igual 0. Despejo el esfuerzo 3 y tengo menos 10.000 más 2.000 va a ser menos 8.000. Llevamos al otro miembro, sea más 8.000. Y el área 3 es igual a 8 centímetros al cuadrado. Entonces, el esfuerzo 3 es igual a 1.000 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Y este esfuerzo, como veo, también es de tracción, o sea, los 3 bloques van a crecer aquí. La deformación 3, PL, AE en 3. Entonces tenemos, la fuerza P vale 8.000. La longitud, 1 metro, o sea, 100 centímetros. El área, 8 y 2 por 10 a la 6. De donde la deformación 3 es igual 0,05 centímetros. Eso es. Bien, ahora me pide que calcule la deformación total. La deformación total es igual. Como los 3 son de tracción, será la deformación del bloque 1 más lo que deforme 2 más lo que deforme 3. O sea, 0,075, 0,024 y 0,05. De donde la deformación total del sistema de bloques es igual a 0,149 centímetros.
Esa sería la respuesta. Entonces, esta es la forma con la cual nosotros vamos a aplicar la ecuación de deformación para estos sistemas de bloques, ¿no? Vamos a ir viendo fuerzas colineales, fuerzas paralelas en el plano y así sucesivamente a medida que vayamos avanzando. Bien, muchachos. Entonces, esto es la clase de hoy. Ya tenemos deformación. Voy a tratar de acabar esta semana todo lo que es deformación para que la siguiente ya entremos a ver planos inclinados con círculo de Moore, ¿sí? Bien, aquí quedamos hoy día. Sí, díganme si tienen consultas, adelante. Disculpe, la longitud de los bloques nos dimos arbitrariamente. ¿Cómo dices? Perdón, no te he entendido. ¿La posición de los bloques, dices? La longitud de los Ah, bloques sí, sí. arbitrariamente. No, la longitud yo me había olvidado anotar, sí. Sí, me olvidé anotar en la figura. Es un dato del problema, las longitudes. Siempre va a ser un dato la longitud también, a no ser que te pidan que calcules eso. Pero normalmente es un dato. Ah, ya, está bien. Ya, perfecto. ¿Alguien más creo que quería preguntar? Inge, Dime. mi internet se cortaba, Inge, y no pude anotar el primer ejercicio. Ya. ¿Será que puede poner un ratito, Inge, por favor? No, ahorita está en el primer ejercicio, es el único que hemos hecho. Después era teoría. Al iniciar la clase. Ah, ya, eso te lo pongo ahorita. Sí, claro. Ya, ahorita pongo eso. No te preocupes. Bien, ¿alguien más? No hay más consultas. Entonces, nos vemos el día de mañana. Voy a ponerse para el amigo el primer ejercicio. Hemos resuelto. ¿Dónde está eso? Esfuerzo. Este es, creo. Sí. A ver, que cargue un ratito y te lo voy a poner. Esfuerzo simple. Ese es. Ya, Inge, gracias. Y una cosita más, lo de que hemos avanzado hoy, la teoría, ¿nos va a pasar por el Meet? Voy a cargar a Classroom. No se preocupe. Todo lo que hago en clases, subo a Classroom después de la clase del miércoles, porque voy acumulando en la semana. ¿Ya? Gracias, Inge. Entonces el miércoles va a estar la teoría, va a estar problemas resueltos, todo voy a subir a Classroom, ¿sí? Bien, muchachos, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos mañana. Chao. Mañana, Inge. Hasta luego.